Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme y dejarse acompañar. Bienvenidos a un nuevo programa de Canarias Mi Mundo. Hoy vamos a hablar de vestimenta tradicional y de una exposición que muestra algunas piezas claves en una costumbre que se remonta a muchos siglos atrás, en las que las personas se tapaban primero por decoro y luego incluso para algo más. Salgamos de dudas, conozcamos los detalles de esta exposición con dos de sus comisarios y un invitado que llega desde la isla de La Palma. Nos vamos a la ciudad de La Laguna, nos vamos a el momento en el que nos vamos a conocer en el museo de... Nos vamos a conocer en la ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1999 los detalles de esta exposición que, por cierto, hasta el 11 de mayo puede visitarse y además de manera gratuita. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Nos encontramos en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, en la ciudad de La Laguna, y hoy tengo la suerte de que nos acompañan unas personas entendidas, primero enamoradas de nuestras tradiciones y especialmente todo lo que tiene que ver en relación a nuestras vestimentas tradicionales, al tejido, pero también enamoradas en general de nuestro folclore y de nuestra manera de ser, de nuestra idiosincrasia. Aunque hoy, efectivamente, lo que nos ocupa es una exposición que no deja de ser una auténtica maravilla poder visitarla en este entorno único y que con una temática muy específica y bien documentada puede hacer que nos traslademos en el tiempo. Hablo de una exposición que se ha denominado y que se denomina Tapadas y que estará disponible para todos los que estimen oportuno visitarla hasta mediados de mayo aproximadamente de este año 2022. Y para hablar de esta y otras cuestiones, vamos a tener la suerte de contar con nosotros con Juan de la Cruz Rodríguez, que es una de estas personas referenciales en el mundo del folclore y sobre todo del que tiene relación directa con el tejido. Hablamos de una persona que durante toda su vida fundamentalmente ha desempeñado las labores de técnico en textiles e indumentaria del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, con quien mantiene el vínculo, pero ya a modo de emérito. También tenemos la suerte de que nos acompañe hoy Dulce Rodríguez de la Rosa, asesora del Consejo Sectorial, vinculado dentro del mundo del Cabildo a este fantástico mundo al que tanto cariño y tanto respeto hay que mostrarle. Estoy hablando el de la vestimenta, estoy hablando del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife. Y por lazos del destino hemos tenido la suerte de coincidir hoy también con Juan José Santos, que es una de esas personas a la que podríamos entrevistarla durante muchísimo tiempo, entre otras cosas porque está al frente de la Asociación Cultural Echentive de la isla de La Palma, que es también otra de las figuras claves, tanto a nivel personal como colectivo, en lo que se refiere a nuestras tradiciones y también, evidentemente, a todo lo que tiene que ver con el mundo del folclore. Una casualidad fantástica que celebramos en el día de hoy y que quiero comenzar compartiendo con todos ustedes a través de Canarias Radio, la autonómica. Permítanme que salude en primer lugar, a don Juan de la Cruz. Don Juan, gracias por estar aquí, gracias por abrirnos las puertas del museo y sobre todo por compartir el conocimiento y esta fantástica exposición a la que nos invitas a participar, a disfrutarla indiscutiblemente, ¿no? Encantado y gracias a ustedes por difundir estas actividades del Consejo Sectorial, que lo que buscan es difundir esa parte de nuestra cultura tradicional, que es la indumentaria, que a veces se tiene desgraciadamente por una cosa frívola donde vale todo y donde cabe todo, pero nosotros estamos tratando con nuestras acciones, con nuestras iniciativas de demostrar que es todo un mundo
con un respaldo de la historia detrás, que nos demuestra que no es un simple trapo cortado, cosido y llevado con más o menos garbo o salero, sino que es una parte fundamental de nuestra historia. Uh-huh. Precisamente es una manera, indiscutiblemente, de conocer la historia. De eso precisamente vamos a hablar durante este encuentro, esta tertulia entre amigos, a la que se suma, como les comentaba, Dulce Rodríguez de la Rosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros también, Dulce. Gracias a ustedes. En este día en el que hay que destacar, como bien apuntaba Juan, el papel destacado del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional, ¿no? Sí, efectivamente. Como bien dice Juan, el principal objetivo del Consejo es difundir. Nosotros no somos, como decíamos al principio, la policía canaria, ni mucho menos de la indumentaria, sino queremos transmitir, sobre todo, la sabiduría de Juan, entre otros muchos, en cuanto a todos los estudios que hay históricos de la indumentaria. Y sobre todo, que aprender a respetar esta parte de nuestra cultura popular que es tan importante. Tenemos la suerte de que además nos acompaña hoy Juan José Santos, que nos sirve como punto referencial para saber en qué se traduce al final todo el trabajo de, por ejemplo, no solo el Consejo, sino de tantas personas vinculadas al mundo del textil y también al mismo tiempo vinculada al mundo de las tradiciones, en este caso de la indumentaria. Juan José, me imagino que debe haberse llevado una muy buena impresión al visitar la exposición, que sé que lo acaba de hacer con su señora, y ver cómo La Palma, en este caso, está muy bien representada. Y no solo eso, sino que además se pone en valor algo por lo que usted y su gente llevan trabajando tantos años, ¿no? La verdad que sí, que yo llegué aquí hoy, yo ya conocía que estaba la exposición aquí, porque Juan ya Claro. me mantiene informado del tema, ¿no? Y la verdad que creo que es un gran acierto porque es un apartado de la indumentaria que está un poco pues desconocido, ¿no? Y yo creo que darlo a conocer y difundirlo es fundamental y difundirlo difundirlo bien, o sea, como está, bien documentado, como tú decías. Es fundamental a la hora de que las personas, digamos que las personas profanas, pues recojan esa información, ¿no? Información que ha sido mucha y durante mucho tiempo, Juan, la que ha tenido que recopilar para hacer realidad una exposición curiosa, al menos, ¿no? Tapadas. Explíquenos, por favor, por qué el Tapadas y qué cantidad de trabajo hay detrás hasta llegar a esta magnífica muestra. Bueno, las descripciones de los viajeros que venían por Canarias desde el siglo XVIII, aunque también los había antes el XVII y el XVI, hablaban de unas extrañas formas de vestir que tenían las mujeres canarias. Era la forma de vestir que más les llamaba la atención. Hay descripciones de la indumentaria cotidiana, de las diferentes clases sociales que poblaban las islas, pero las que siempre describen, y la describen además con ciertas connotaciones negativas, es el tema de las tapadas. Las mujeres que salían a la calle ocultas en diferentes prendas de ropa, entre ellas las mantillas y entre ellas los mantos, que viene siendo como una segunda enagua, como una enagua exterior que se ponían encima de la enagua cimera y que se la echaban por encima de la cabeza y ocultaban todo el cuerpo entre ropa negra. Y la otra prenda, la mantilla blanca, pues también servía para ocultar la cara y el torso y dejar nada más que a veces un solo ojo con el que iban mirando, por la cual se los llamaba tapadas de un solo ojo. ¿Por qué buscaban taparse? Pues es una costumbre que nos llega con los colonizadores y que, según algunos autores, es una costumbre que dejaron, una herencia que dejaron los semitas, o sea, los judíos, cuando estuvieron en la península ibérica en el siglo V, o que trajeron para otros autores los pueblos del norte de África que invadieron la península en el siglo VIII. El recelo de los maridos a que sus mujeres no se mostraran en la calle, el recato de las mujeres, la seguridad de las doncellas y el recurso de las poco agraciadas. O sea, que tiene todas esas connotaciones, porque se ocultaban. Pero pronto esa moda de ir a la iglesia, sobre todo, eran trajes que se usaban
para ir a la iglesia o para salir a confesarse y demás, empieza a ser tomado con otro sentido, vamos a decirlo así. Las mujeres salían, las salidas furtivas, para ir a ver a sus amoríos, se cometían muchas infidelidades amparadas bajo el tapado, e incluso algunos maridos se vestían de mujer, de tapada, para poder seguir a sus esposas, para poder constatar sus comportamientos. O sea, que en principio es una cosa media machista, donde se obligaba a las mujeres que se taparan para no tentar, entre comillas, a los hombres. Y por otro lado tiene esa otra connotación de ocultar, pues, el que una señora de las clases adineradas se vistiera de tapada y se mezclara con el pueblo llano en las fiestas populares. De otra manera no hubieran podido ir. Esto que empezó siendo una costumbre llevada a cabo, vamos a decir al principio casi de cualquier manera, al final se convierte en una moda, y que además justamente las identificaba a un golpe de vista con una clase social incluso, ¿no? Sí, bueno, de entrada fue una moda que estuvo vigente en las clases pudientes. Después, como ocurre siempre, fueron imitadas por las clases menos pudientes, y al final quedó fosilizada esta moda cuando ya las señoras, las de nivel económico grande, no dejaron de utilizar el tapado. La moda siguió fosilizada, por así decirlo, en las clases menos pudientes. Y bueno, pues ahí, a pesar de todas las prohibiciones que hubo y demás, las pragmáticas desde Felipe II, Felipe III, Felipe IV, hasta Carlos II también, y hasta llegar a Carlos III en la segunda mitad del siglo XVIII, que las prohibió bajo multas definitivamente, y se extinguieron en la península ibérica, salvo en determinados rincones que quedaron todavía refugiadas, como en Vejer de la Frontera, en Tarifa, en Ronda, en pueblos muy apartados de la geografía andaluza principalmente. Y bueno, en Canarias duraron 100 años más. Entonces, cuando llegaban los viajeros y veían esas mujeres totalmente ocultas, pues les llamaba muchísimo la atención, y hay muchas descripciones de las tapadas. ¿Hay alguna particularidad que distinga o que haya que resaltar de las tapadas en Canarias, o eran como las tapadas en cualquier otro sitio? Bueno, eran como las tapadas en cualquier otro sitio. Yo creo que eran exactamente igual. Lo que pasa es que estaban condicionadas por las materias primas al alcance de la población, por las importaciones que se hacían también, y por nuestra orografía y por nuestro clima. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, en el Pirineo aragonés, que también perduraron ciertas maneras de taparse, pues lo harían en invierno con prendas de lana muy, muy abrigadas, y en cambio en Canarias pues seguramente emplearían géneros más livianos, fábricas más ligeras, para que no dieran tanto calor. ¿Hay alguna particularidad que destacar según qué isla, o en según qué zonas incluso de cada isla? Bueno, las tapadas en general estaban extendidas por todas las islas, pero luego, cuando ya el tapado deja de ser una moda generalizada y deja de ser el cobertor hipócrita donde parecía que las mujeres iban a ir a misa todas devotas, y en cambio lo que iban a salir era pues a lo mejor a otras salidas no tan decorosas. Cuando eso se deja de usar, en la isla de La Palma concretamente, se sigue utilizando el manto y saya, pero ya no de color negro de arriba abajo, sino usando los mantos de diferentes colores, y igual se lo ponían por la cabeza o igual se lo ponían por los hombros, de diferentes maneras. Y entonces ya adquiere un rango de prenda de exhibición, por así decirlo, de coquetería. Yo me pongo 3 o 4 enaguas de lino debajo, y me pongo encima 3 enaguas
de seda, de las cuales para mostrarlas, pues me subo una por la cabeza, la otra me la recojo un poco por delante y luego ya que se me vean las de debajo. O sea que tiene esas características especiales que en el resto de las islas pues no se dieron. La Palma siempre muy especial por muchas razones, al igual que el resto de las islas, pero en cuanto a la vestimenta tradicional tiene sus particularidades y de esto, entre otros, Juan de la Cruz sabe mucho. De hecho, hay una publicación sobre la indumentaria tradicional de La Palma estupenda que recomiendo a todos los que nos están escuchando, así como el resto de sus publicaciones. En el sentido estricto y vinculado al mundo de la vestimenta y en La Palma, Juan José, ¿qué conocimiento tenía de las tapadas hasta esta recopilación tan importante y esta exposición? Bueno, lo que Juan ha comentado prácticamente, ¿no? Lo que allí perduró hasta ahora fue lo que llamamos mantisaya, ¿no? Lo describió perfectamente, que llevaban 2 o 3 sayas y se ponían una por encima, otra por los hombros. Más para presumir o para mostrar que otra cosa. También yo también creo que también para abrigarse, ¿no? Allí pues hay muchas zonas de frío en invierno y las mujeres se ponían la saya por encima también para abrigarse, ¿no? Aparte de para taparse, digamos, la cabeza a la hora de ir a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y como tú decías, en La Palma pues perduró tanto esto como la indumentaria general, pues más que en otras islas, quizás por la lejanía o también por el hecho de que el palmero pues, ha sido por tradición bastante conservador. Y bueno, pues ya de sobra es conocido que La Palma es la que más mantuvo la indumentaria, que más piezas tiene originales, ¿no? Y que más fuentes de información pues tiene, ¿no? Eso está... En este sentido, Echentive es una asociación cultural que se ha empeñado en preservar, en conservar e incluso en crear piezas vinculadas a esa tradición, en la vestimenta me refiero, ¿no? Bueno, crear, no, recuperar. Sí, bueno, pero me refiero a confeccionarlas a día de hoy según lo establecido con anterioridad, ¿no? Con el apoyo de gente como Juan, precisamente. hemos hecho desde hace muchos años pues, un trabajo de campo de la indumentaria, ¿no? Hemos aportado prendas que se han recuperado, las hemos, digamos, copiado. También los tejidos los hemos copiado y hoy en día pues tenemos la indumentaria del grupo, prácticamente la mayoría es toda tejida y elaborada a mano por nosotros, ¿no? Incluyendo algún material, como es el caso de, por ejemplo, del lino, ¿no? Con el que tienen una relación yo diría que casi de amor-odio, porque es muy maniático este material, ¿no? Tiene una fibra que es la que más usó el hombre a través de la historia, ¿no? Es una fibra extraordinaria, ¿no? Y que perdura en el tiempo, ¿no? Y que ustedes cultivan. No sé si está en este momento, ¿en qué momento está? Todo el trabajo del lino lo tenemos documentado en un documental. Justamente. Y bueno, ya digo, en La Palma había mucho lino confeccionado, o sea, todavía se puede conseguir lino hilado hace muchísimos años. Y bueno, pues los estamos tejiendo y haciendo todo lo que podemos, ¿no? Dulce, en este sentido hay poco margen, ¿no? Para, digamos, la improvisación y mucho más para la innovación. Digo, como comisaria, en el momento en el que decide arrancar participar en un proyecto como esta exposición de tapadas, hay poco margen para inventos, ¿no? Me alegro que me hagas esta pregunta. En indumentaria tradicional no puede haber inventos porque estamos hablando de tradición, si no sería tradicional, efectivamente. Se trata de reproducir y exponer las prendas y los trajes tal y como lo usaron la población. Por eso se llaman trajes tradicionales. Yo tengo la suerte de llevar muchos años al lado de Juan de la Cruz. Yo soy una eterna aprendiz, yo no tengo ningún otro título, soy aprendiz, todo el día aprendiendo de Juan y de personas como Juan José también. Y tengo la suerte de haberme empapado y de haberme contaminado con toda su sabiduría, ¿no? Y el trabajo ha sido muy duro. Esta exposición yo creo que ha sido de las más duras que hemos tenido en cuanto al montaje, ¿no? Tanto Carlos González como Juan y como yo, somos tres comisarios, ¿no? Llevamos muchos meses, a la idea la teníamos hace bastante tiempo, pero con trabajo físico pues bastantes meses, desde el año pasado. Y yo creo que el resultado está ahí y yo creo que muy digno y lo bueno también que hemos podido hacerla en este marco incomparable del museo y tener opción de tener piezas testigos expuestas también en otra parte de la exposición. ¿De cuántas piezas estamos hablando, Juan? Pues estamos hablando de 13 indumentarias completas, 13 o 14, 13. 14 indumentarias completas y luego estamos hablando de la sala anexa
donde se exhiben pues las prendas testigos que hablaba Dulce. Las prendas antiguas, un manto o saya, porque depende de cómo se usara, podía hacer de manto o de saya, pues un justillo también del siglo XIX, y luego una serie de complementos que usaban las tapadas, como era el abanico, que en el abanico en el siglo XIX existía todo un lenguaje de según se abría la mitad, se abría entero, se cerraba, si se abanicaban en un sentido o en otro, todo eso tenía un significado, y las mujeres, en algunas de las ilustraciones de los viajeros franceses del siglo XIX, aparece una con el manto y saya abierto, una mujer con el manto y saya abierto y lleva un abanico en la mano. Y luego también tenemos otra vitrina donde están las peinetas, que era un complemento también que servía para alzar la mantilla o alzar el manto cuando se utilizaba para taparse. De todas maneras, yo quería decir que estoy muy agradecido con los piropos que me acaban de echar tanto Juan José como Dulce, pero esto es un equipo que trabajamos conjuntamente. Yo aprendo mucho de Juan José, nos comunicamos todos los hallazgos que encontramos cuando tenemos una prenda que hay que reproducir, pues porque está localizada aquí, pues hacemos venir a la costurera, a la confeccionista especialista del grupo, para que tome nota hasta del último centímetro, así para reproducir las prendas con toda honestidad y con todo criterio. Sabemos que una camisa antigua, por la hechura que tiene, es mucho más incómoda que una camisa con hechura actual, pero nosotros no seguimos utilizando la camisa incómoda, antigua, en lugar de unos cortes más modernos que facilitan la confección y demás, pero que no es el caso. A este respecto, ¿qué porcentaje hay de nuevas hechuras y qué porcentaje hay de piezas que podamos ver que forman parte de la exposición y que realmente tienen muchos años? Sí, bueno, hay complementos, sobre todo en las indumentarias completas que están expuestas. Lo que tienen de antiguo, casi todos son complementos, como pueden ser sombreros, como pueden ser mantoncillos o mantones, gasas, que son las tocas que envuelven la cara, hay alguna antigua, una mantilla de blonda que tiene más de 100 años también, está puesta allí, en fin, sobre todo complementos, algún jubón, alguna camisa. Desgraciadamente las prendas antiguas de mujeres canarias comunes a todos los trajes, desgraciadamente en el museo no existen demasiados fondos. Okay. En este sentido, ¿cuánto tiempo se puede invertir en preparar una exposición como esta? A grandes rasgos. Lo comentaba hace poco, llevamos meses. Primero la fase de investigación, entre comillas, y de decidir qué ponemos, qué exponemos y qué hacemos, pues Juan y yo nos metemos aquí en su oficina en el museo y nos podemos haber pegado 5 o 6 meses intentando preparar lo que queríamos mostrar. Uh-huh. Y después reunir las piezas, claro. Claro, otro trabajo importante, disponer de las piezas que exponer. Y para una asociación cultural como Echentive, Juan José, ¿qué supone que se celebre o que se ponga de manifiesto una exposición como esta al alcance de todo el mundo? Por cierto, con entrada gratuita, hay que insistir en este aspecto. ¿Qué supone para una asociación cultural empeñada en preservar tradiciones folclóricas, vinculadas también en el caso que nos ocupa la vestimenta, que supone que se celebren exposiciones como esta? Porque claro, si al final esto no llega a quien le pueda sacar rédito, vamos a decir así, no estoy hablando de rédito económico, evidentemente, pues tampoco tiene mucho sentido, con lo que me imagino que una asociación cultural entiendo que agradece que se celebren este tipo de exposiciones. Está clarísimo, es fundamental difundirlo y difundirlo bien y aprender de ahí. O sea, hoy en día los medios te permiten llegar a cualquier parte, entonces esta exposición se va a divulgar, nosotros vamos a tomar imágenes y de aquí se aprende, o sea, sobre todo la gente de los grupos, la gente, digamos, la gente normal de los grupos, también hay que educarla en esto porque a veces tú te vas por ahí de viaje y te preguntan por cosas y no sabes ni qué responder, ¿no?
porque tampoco has aprendido tanto como para eso. Y esto es un trabajo que lleva para poder aprender y poder estar un poco documentado. Lleva tiempo, ¿no? No es fácil documentarse de un día para otro, ¿no? y una exposición como esta, ¿en qué puede afectar, digamos, positivamente al planteamiento de, a lo mejor, no sé si confeccionar nueva vestimenta, incorporar algún aspecto al grupo, en este caso a Chentive? ¿De verdad se toma conciencia y se lleva luego a cabo Sí. una aplicación práctica de lo que se ve? Siempre, por ejemplo, hay un ejemplo que Juan y yo lo hemos hablado muchas veces. En La Palma siempre estamos, digamos, el manto Isaías se asocia a todas las enaguas de seda, ¿no? No es frecuente, ni siquiera, yo creo que muy pocas veces se ha hecho el que tú vayas con una falda o enagua de lana. La falda es un término moderno que no debemos nombrar, pero bueno, siempre se nos escapa. Entonces la saya de lana y el manto de seda, que está aquí en la exposición, yo también lo comparto. O sea, no es extraño, y además es lógico que se usara antes así, porque no todo el mundo tenía dos faldas dos sayas de seda, ¿no? Entonces, ese hecho de que se expongan el manto y saya o las tapadas con una saya de lana y otra de seda, pienso que es acertado para que un poco ese tipo de uso se extienda, ¿no? Y se extienda a través de, Juan, del paso adelante que deben dar las agrupaciones y las asociaciones culturales, porque si no tampoco tiene sentido, ¿no? Si no le sacamos rédito a todo este trabajo que han hecho y que para el gran público es magnífico, pero también debe enriquecer, entiendo que el patrimonio de los distintos grupos folclóricos fundamentalmente, ¿no? Afortunadamente así es. Cada vez más los responsables de la indumentaria de los grupos pues se intentan informar, a veces piden consultas particulares aquí dentro del museo, que es uno de los servicios que se ofrece, a veces piden charlas en las asociaciones donde tienen ellos su sede, un grupo determinado colectivo folclórico, y bueno, y hay una cierta preocupación y se nota en actos como son las elecciones de romeras, que ahora empiezan a partir de estos tiempos, cómo el nivel de la indumentaria ha subido, cómo la gente cada vez, vamos a emplear un dicho, hila más fino. Afortunadamente, pero ese es el trabajo del Consejo Sectorial de la Indumentaria, y estábamos hablando de la preparación de una exposición. Es fundamental el tema de los textos, los paneles con los textos que están en las paredes y que aportan toda la información desde que tú empiezas a redactarlos a primero decidir qué es lo que quieres, de qué quieres hablar y cómo lo quieres decir. Y luego empiezas donde te salen 30 folios y luego lo tienes que reducir a la información fundamental de un panel. Todo ese trabajo es el trabajo previo que decía Dulce de los meses, de todas esas reuniones. No nos reuníamos todos los días y no estábamos todas las mañanas, sino que, bueno, eran reuniones periódicas, pero ellas preparaban su casa un determinado trabajo y yo preparaba el mío, lo confrontábamos, decidíamos, etcétera, etcétera. Ese trabajo también es importante, ¿no? ¿Y ese trabajo dónde empieza? ¿En publicaciones antiguas, en láminas, en escrito? Porque esto me imagino que tiene muchas caras, ¿no? Sí. Bueno, las fuentes en las que se basa cualquier investigador de la indumentaria pues son tres fuentes importantes. Una son las fuentes escritas, que entonces son pues desde testamentos donde se enumera ropa. Es impresionante, por ejemplo, en los testamentos de Tenerife, la cantidad de mantos y sayas que salen. Es raro un testamento donde testa una mujer, donde habla de ropa, porque hay testamentos que la ropa no se nombra, pero los que hablan de ropa, lo primero que nombran es el manto y saya, o lo nombran de forma tan poética y tan bonita como el manto y saya con el que voy a ver a Dios, porque es con el que iban a la iglesia. Entonces,
o dejo a mi hija. También te hablan a veces de el estado de conservación, los colores, el género, la tela con la que está hecho. Esa es una de las fuentes. Las otras fuentes son las fuentes representativas, donde aparecen imágenes, grabados, pinturas, esculturas. Luego están las prendas testigos también, que son las prendas antiguas que nos sirven para reproducir la indumentaria. Y luego están las fuentes orales también, dije 3, pero realmente son 4, donde puedes hablar con gente que en un momento determinado vivieron formas de vestir o vieron, aunque ellas ya no las vistieron, vieron a sus antepasados, a sus abuelos. Ahora entrevistas a una abuela que a su vez habla de su abuela, pues ya dan unas cuantas generaciones para detrás, y esas informaciones son muy valiosas. Hay un trabajo de campo importante y además que viene a demostrar que la indumentaria, hubo un momento en el que era un bien muy valorado y muy valioso, en realidad, ¿no? Tanto como para dejarlo en herencia, ¿no? Sí, Porque son prendas que además dicen 2 cosas. Primero, que valían mucho, que estaban muy bien hechas y que eran capaces de preservarse durante años y años y generaciones y generaciones. Eso ha cambiado bastante, ¿no? Bueno, ahora estamos en... De hecho, decir que alguien te deje una prenda de vestir en herencia suena casi a cachondeo, ¿no? Parece. Sí, ¿no? a no ser que sea una joya de Loewe o de una firma de esas muy importantes. Pero y si tuviéramos que poner una firma, ¿dónde estaría la vestimenta tradicional de esta que estamos hablando? De esos mantos y sayas que tenemos, por ejemplo, aquí, en esta exposición, etcétera. Esas serían de marca, ¿no? En la época, aunque no tenían marca. Bueno, la marca de quien lo hiciera. Lo importante en este caso, porque casi todo el mundo, en casi todas las casas, como cuando nosotros éramos pequeños, en casi todas las casas había una máquina de coser, pues en los tiempos anteriores era muy frecuente tener un telar en casa y que la gente toda cosiera, confeccionara, sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces, lo importante era la fábrica, el género, la tela con la que se confeccionaba. Las pudientes pues utilizaban mucho las telas de importación, los tisús, los brocados, los damascos, casi todos de seda, y luego también las producciones locales de seda, estamos hablando de la isla de La Palma, que afortunadamente perdura hasta nuestros días, aunque ya en fase terminal, y las producciones de seda de la isla de Tenerife, que bueno, se acabaron en el finales del siglo XVIII, pero que fueron importantísimas, y se exportó muchísima seda de Canarias para Francia, que nadie lo diría. Se exportaba muchísima seda en rama, o sea, sin tejer, sino como materia prima a Lyon, a las fábricas de Lyon, y luego se exportaban muchos tejidos ya confeccionados a Hispanoamérica. Hemos tenido una industria siempre al lado nuestro y no nos habíamos dado cuenta, a lo mejor, ¿no? Bueno, no sé si estamos en condiciones de volver a exportar, pero desde luego cultura sí, eso sí que lo podemos hacer, ¿no? Juan José, hay un empeño especial en su persona y en el grupo, en Echentive, en el colectivo, en la asociación cultural, en hacerle un especial caso a los tejidos, o sea, que no sean de cualquier manera, y sobre todo el oficio de tejer, ¿no? ¿Gozamos de buena salud o estamos, como bien apuntaba Juan, en una época en la que ya lo de los telares están... Estamos en agonía, sí. Tanto como agonía, La Palma, sí. que tantos telares conservó. ¿Ahora cómo está el panorama? Bueno, recientemente hay una pequeña incorporación de gente joven, ahora, actual. Gracias a eso, gracias, porque la verdad que echábamos en falta. Se dan cursos continuamente, pero nadie se... Pero no termina de arrancarla. Aprenden en el curso, pero abandonan. Hay mucha gente que sabe tejer, pero no teje. Yo espero que a última hora se incorpore gente joven y que dejemos el testigo bien seguro para que se mantenga esta labor, que yo creo que es determinante, ¿no? Sí, bueno, pero que se incorpore gente joven y que se forme bien formada en los sitios adecuados, porque también hay muchos profetas, jóvenes profetas y nuevos profetas, y no quiero entrar en ese debate, pero desde luego hay que saber dónde preguntar
para tener una buena respuesta, ¿no? Entiendo yo, Dulce, no sé cómo lo ves tú. Sí, sí, esa es la parte fundamental que afortunadamente en la época en que vivimos tenemos tantos medios de comunicación que el que no tiene la información es porque no la busca. Entonces hay que saber buscar como en todo, ¿no? Y hay bastantes fuentes reales donde acudir y todo el mundo sabe dónde están. Y si no preguntando se llega a Roma, ¿no? Desde luego que sí. Entonces, pues si me voy a gastar un dinero, por ejemplo, en hacerme un traje, me lo quiero gastar, pero me lo quiero hacer bien. No voy a hacerme un traje de aquella manera. Entonces, pues yo intentaría buscar el sitio, las personas o la información donde realmente me van a dar la información que es. Por eso juega un papel tan importante el museo, porque puede ser un punto, no es la verdad absoluta, pero es una verdad fiable. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ese es nuestro trabajo y realmente nosotros estamos abiertos a todas las informaciones que nos llegan. Luego, si nos parece que no son de fiar y escarbamos un poquito y vemos que no hay nada debajo, pues entonces esas informaciones las dejamos aparcadas. Y cuando llegue el momento de que alguien nos demuestre, mira, pues esa información que te di, aquí tienes la prenda de donde la copié o la información de donde me vino y demás, pues inmediatamente esa prenda se intenta reproducir y se intenta o adquirir para los fondos del museo o agraciadamente tenemos muchísimas donaciones que, bueno, la gente ha tomado conciencia y nos llegan prendas, pues, interesantes, algunas antiguas del siglo XIX y luego muchas del siglo XX, porque también somos conscientes de que tenemos que dejar testigos de las formas de vestir actuales para las próximas generaciones. De hecho, estamos en una sala muy especial de este museo. Cuéntenos, ¿dónde estamos exactamente? Estamos en la sala de reservas que se llama, en la sala de los textiles y la indumentaria, donde hay una humedad controlada, donde hay el tema del polvo, donde hay una serie de elementos que miden las constantes de la estancia donde estamos, donde se conservan pues no solo prendas de vestir, sino también del ajuar doméstico, colchas, sábanas, indumentaria civil, indumentaria eclesiástica, trajes típicos, trajes tradicionales, etcétera. Una auténtica joya lo que tenemos en cada uno de los rinconcitos en los que podamos mirar, incluyendo unos rollos de tela, no sé si lo he dicho bien, no sé si son rollos de tela, pero bueno, desde luego son, pero muy bien conservados y que permiten llevar a cabo la ejecución de nuevas piezas, ¿no? Siguiendo los patrones anteriores, antiguos, etcétera, ¿no? Sí. Esos rollos tan grandes que ves es que una de las primeras cosas que aprendemos cuando vamos a los cursos de conservación preventiva, que se llama, es que las prendas cuanto menos se doblen, mejor. Claro. Con lo cual, una colcha, una sábana, lo suyo es ponerla enrollada en un tubo que está previamente acolchado y aislado para que sea libre de ácido, y se enrolla la tela y luego se cubre con una tela libre de ácido también. Y entonces evitamos que tenga dobleces, que es por donde suele morir la tela. Bueno, pues que no, que esta sea una sala de reanimación y nunca de muerte, todo lo contrario. El Consejo Sectorial efectivamente tiene un papel importante que jugar. Yo de verdad que felicito al Cabildo por haber puesto los medios y después a ustedes que son parte de las personas que están haciendo, porque por lo menos lo que se ofrezca tenga un mínimo de garantía. En este sentido, Dulce, han elaborado un montón de material gráfico accesible para muchas personas que tienen que ver, por ejemplo, con patrones antiguos, con maneras de tratar el textil, con láminas reproducidas fielmente de lo que se ha podido rescatar a lo largo de la historia, las investigaciones. Es un buen punto de partida y yo creo que es un trabajo apasionante, ¿no? Descubrir cómo éramos a través de la indumentaria. ¿no? Y de la indumentaria, en este caso, ¿no? Cierto. El Consejo, afortunadamente, desde que se empezó, hemos querido tener la principal labor, como dije antes, de difundir. Tenemos mucho material didáctico que hemos conseguido acabar y tener ya en manos del público, donde toda la información que pueda requerir cualquier persona en cuanto a indumentaria tradicional y típica de
puedan consultarla. Estamos muy contentos sobre todo de un curso autoguiado para profesores que Juan y yo realizamos el año pasado y está colgado en la intranet de la Consejería de Educación para toda Canarias. Ese es uno de los trabajos estrella, por así decirlo. Y después tenemos publicaciones anuales como por ejemplo el calendario. Este año es una carpeta de láminas donde se han querido reflejar todos los tipos de indumentaria, no solamente de la isla de Tenerife, sino de toda Canarias, como este año que está dedicado a las 8 islas. Lo que comentabas de la carpeta de patrones, estamos tan orgullosos de ella porque que sepamos, en ninguna parte de España la indumentaria tradicional está patronada. ¿Qué me dices? ¿Sí? Además, todas las piezas, sino que Juan me corrija, todas las piezas que componen la indumentaria, tanto masculina como femenina, están patronadas. Además, realizadas por alumnas del Instituto de las Indias y asesorados y guiados por la profesora que es miembro del Consejo Sectorial también, Mari Carmen Almenara. Una joya. O sea, que tenemos todo lo que es el patronaje que antes comentabas de que si me hago el traje de aquella manera, que si me invento que me quede mejor al cuerpo, no. O sea, la indumentaria tradicional tiene su patronaje tradicional, con lo cual en esa carpeta pues hemos conseguido agrupar todos los patrones de todas las piezas. Esta es una de esas formas en las que se le da un valor, que lo tiene, si lo haces de esta manera, a un traje que te quieras hacer para ir, bueno, yo no sé si una romería o no, pero desde luego el que se viste mal es porque quiere. Y si conseguimos transmitir desde aquí, desde el Consejo, desde el museo y desde estos micrófonos, la idea de que lo que te pongas sobre tu cuerpo tiene un valor, a lo mejor no nos va a parecer que sea caro. Pues yo no sé ustedes lo que piensan, pero yo no creo que hayan cosas caras y baratas. Creo que cosas merecen la pena y cosas que no. Y en este caso, tener una buena pieza, bien hecha, bien construida y fundamentada, es un valor añadido para todos, ¿no? Es un poco recuperar ese espíritu, no digo de dejarlo en herencia a las futuras generaciones, que también, pero sí darle el valor que de verdad tiene la vestimenta, porque con la vestimenta se cuenta más historia de la que parece. Prueba de ello esta exposición de Tapada. Habla de toda una evolución durante siglos y de historia real, ¿no? Y por eso el que se viste mal es porque quiere, ¿no? Sí, desgraciadamente sí. Y además ahora con la proliferación de indumentarias baratas en los comercios, que no hace falta que nos... Sí, bueno, todos los conocemos, claro. Todos los conocemos, pues han fomentado, han conseguido el que todavía esa evolución hacia el mal vestir se acelere un poco, pero bueno, también está por otro lado la gente que por el contrario buscan vestirse bien y además siempre preconizamos que no es sinónimo de buen vestir un traje caro, sino que uno puede ir bien vestido con las prendas básicas y no tiene por qué ser una cosa cara, sino además siempre damos la idea, la posibilidad de empezar por las prendas básicas y luego ir, a medida que pasa el tiempo, ir añadiendo prendas hasta completar un atuendo completo que nos sirve para utilizarlo en clima frío, en clima caluroso, en un acto bajo techo cerrado, en un acto al aire libre, etcétera, etcétera. Juan José, ustedes siempre tuvieron claro que la vestimenta era fundamental. Ese fue casi el punto de partida, digamos, ¿no? Total, es que... Digo, en la asociación Echentibe. Es que la identidad de un pueblo, en todos los aspectos, debe ser seria y rigurosa, porque si no, no tiene sentido de ser, ¿no? Y la indumentaria, cualquiera que tenga un poquito de sentido de las cosas, se da cuenta enseguida si está bien o está mal, porque es que se nota al vuelo, ¿no? Y lo que decía Juan, la indumentaria puede ser de tejidos un poco sencillos, no tiene por qué ser de todos de telar, y estar muy bien puesta y que quede muy bien y bien hecha. O sea, si es tejida telar también tiene una diferencia, se nota, el que sabe se nota, ¿no? Pero yo creo que lo que decía antes Dulce, el patronaje es fundamental. Si tú lo haces bien hecha por un patrón antiguo, es perfecto, ¿no? O sea, que yo creo que, repito lo que ustedes decían antes, el que se viste mal es porque quiere, porque hay información a punto de pala, o sea, por todas partes. Nosotros en el grupo la gente nos pregunta cosas y estamos siempre abiertos a informar y a enseñar las prendas para que las puedan copiar y demás.
pero hay mucha gente que no la quiere de una manera y las costureras pues a veces pues se ven un poco abocadas a hacer lo que le piden los clientes, ¿no? Uh-huh. Lo que le piden a veces es un disparate, ¿no? Pero es así, desgraciadamente. Yo creo que ¿Cómo cuál? Que me ha despertado la curiosidad. ¿Qué encargos has sido tu testigo que hayan hecho? Me refiero a que llega un cliente a una costurera y quiero yo que me hagas una falda con este ancho de cintura. Wow. O de rizado de la cintura. Y claro, ya me dicen, no, es que el cliente la quería así y yo no lo puedo negar. Lo ideal es que se niegue y no se la haga, ¿no? Pero claro, ahí entra un poco en juego la oferta y la demanda, ¿no? Sí, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo que decía Juan y Dulce, yo creo que las cosas han mejorado un montón en los últimos años. La gente cada día está más concienciada y también las costureras, afortunadamente, también van entrando un poco por el aro. Y yo creo que vamos a llegar al momento en que esto esté bastante corregido y tengamos una indumentaria bastante fiel, ¿no? Bueno, y que uno sea capaz de sentirse medianamente orgulloso cuando uno se viste. Si buscáramos ese objetivo cuando nos vestimos, como vulgarmente decimos, de mago, vestido de traje tradicional, para que nadie se ofenda, yo creo que la cosa cambiaría, ¿no? Que no te pongas cualquier cosa encima, ¿no? Y lo digo yo, que más de una vez me puse cualquier cosa encima, ¿eh? Por desconocimiento, por ignorante y por no darle en su momento el valor que de verdad tiene todo esto y que afortunadamente a través de ustedes y de otras personas he podido descubrir en torno al mea culpa, desde luego. Hemos cometido errores. Cuando empezamos en esto, cometemos errores porque es normal, ¿no? Pero ¿sabe cuál fue el mayor error que cometí yo? Y en eso tengo que ser honesto y reconocerlo. El pensar que la vestimenta no era tan importante. Y resulta que a través de una exposición como esta, tapada en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, disponible gratuitamente para cualquier persona que quiera venir a visitarla, descubre uno que la historia de los pueblos también se puede contar a través de cómo se vestían sus gentes, ¿no? En este sentido, Juan, ¿usted qué preferiría? ¿Hacer un viaje al pasado o al futuro? Pues el pasado algo conozco de indumentaria del pasado. Y en cambio la indumentaria del futuro la intuyo, veo por dónde van los pasos y demás, pero me despierta muchísima curiosidad porque cada vez son más las invenciones de fibras, el descubrimiento de propiedades en los tejidos que no sabemos a dónde nos van a llevar. Y bueno, me despierta la curiosidad de ver la evolución que va llevando la indumentaria y me encantaría verla dentro de 100 años. Bueno, eso va a ser un poquito complicado, ¿eh? Sí. Para todos los que estamos aquí, 100 años, lo mismo nos coge fuera de escuadra. Pero sí es cierto que esto me lleva a preguntarles a los tres, además abiertamente, ¿hay margen para innovar? No digo inventar y demás, pero cierta innovación, por ejemplo, adaptando nuevos tejidos, a lo mejor dándole una vuelta de tuerca a un determinado patrón. ¿Hay margen o no cabe? Porque aquí estamos en el filo de la navaja, ¿no? No sé si eso es bueno, es malo. ¿Tú qué Yo dices? quiero lanzar una lanza, nunca mejor dicho. A mí me parece que las nuevas generaciones son las que no hemos sabido transmitirle este orgullo y esta satisfacción de proteger lo nuestro, ¿no? De nuestra historia. El traje habla, como decías antes. El traje siempre refleja la realidad socioeconómica de cada pueblo y incluso la manera de ser de la persona que lo lleva, ¿no? Entonces, una manera de que estas nuevas generaciones les intrigue o les apasione un poco la indumentaria es a lo mejor lo que estás comentando, pero no modifica la indumentaria tradicional, sino hacer llegar la indumentaria tradicional a esas generaciones pues de alguna manera. Por ejemplo, ahora que desgraciadamente está tan de moda Ucrania, las famosas camisas ucranianas, Ajá. con sus maravillosos bordados, sí. La gente la usa en su indumentaria actual. Se ponen su camisa en el día a día estamos hablando. De hecho, la reina Leticia el otro día salió con su camisa de bordado ucraniano vestida con un traje. Y eso, voy a ser de abogado del diablo, Sí. y eso no es un poco un planteamiento un poco estúpido. O sea, según la época me pongo una camisa verde o una roja o una azul. Ya no digo en la vestimenta tradicional, sino que no critico que la reina Leticia se haya puesto como si se quiere poner una falda portuguesa. Me da igual. Sí. Pero yo me refería de incentivar de que a lo mejor yo cojo uno de los bordados tradicionales
de La Palma, o de aquí el traje de Claro, que esos son Pico del palabras Alto. mayores, ¿eh? Cuidado que tenemos... No, pero a ver, los bordados de La Palma y las sedas ha llegado A exportar, como decía antes de Juan. y a la moda. Ahí tenemos a Gata Ruiz de la Prada, que llevó muestras de la seda, lo que pasa que no pudo seguir porque era carísimo hacer una colección con seda hecha en La Palma, pero ella sacó unas piezas, no me equivoco, ¿no, Juan José? Con seda de La Palma. Entonces a lo mejor era una manera, no de innovar en lo que es la indumentaria y el patronaje tradicional, pero sí llevar guiños de la indumentaria tradicional a que el público en general le vaya cogiendo aprecio. Y a partir de ahí, pues ya a lo mejor le despertemos esa inquietud de que la gente quiera aprender un poquito. Porque en el siglo XX poco se hizo. No me gusta utilizar la palabra invento, pero poco se diseñó, poco se... No, sí, yo en este creo- sentido. Yo creo que sí. Que Sí se hizo, ¿no? Es que sí, además, todos somos partícipes de... Lo que pasa que no es de las modas que nos van llegando y cómo va evolucionando la indumentaria, pero todos hemos sido testigos de cuando las mujeres, tú a lo mejor no, pero cuando empezaron las mujeres a utilizar pantalones, Ujú. yo me acuerdo que las mujeres iban todas con falda. y de Años repente, 70 sería, 60, no, 70. Anterior. Los 60, Ok. después se generalizó la moda y ahora son más las mujeres que van con pantalones que Ujú. con faldas, por llamarlo así. Todos hemos sido testigos de los pelos teñidos en los hombres y con peinados y con moños y con coletas y con trenzas y hemos sido testigos de los hombres con pendientes y hemos sido testigos de los tatuajes en los hombres y en las mujeres y de que aunque haga un frío fuertísimo, las mujeres van con el torso casi al aire para lucir los tatuajes. O sea, que la moda no incomoda. Yo creo que hay una evolución. Todos nos hemos vestido. Tú estás vestido en este momento con una prenda de origen americano, de todos los vaqueros. Fíjate tú qué importancia tienen en la indumentaria reciente, actual, del siglo pasado, y siguen ahí vigentes en este siglo. ¿Y eso en el folclore tiene cabida? Yo creo, bueno, en el folclore también hay indumentarias de diferentes épocas. Lo que pasa es que la mayoría de las investigaciones parten del siglo XVIII porque es donde hay la mayor cantidad de información Ujú. en cuanto a los estudios que se puedan hacer. Pero después del siglo XVIII hay un periodo de transición donde empiezan a entrar prendas de factura diferente, modernas, telas de producción industrial, Claro. y demás, y empieza a haber ese cambio y ya en pleno siglo XIX, mediados del siglo XIX y hasta principios del XX, pues ya se dan unas formas indumentarias que poco tendrían que ver con las del siglo anterior, las del XVIII. O sea que... Y no tiene sentido entonces hablar de una indumentaria canaria, vamos a decir, del siglo XXI. Yo eso creo es que mucho, no. eso es mucho título. No, porque si tuviéramos alguna peculiaridad que nos diferenciara de las formas de vestir del resto de nuestra nación o del resto de Occidente, que es a donde pertenecemos, pues entonces a lo mejor era digna de destacar. Quedan a lo mejor algunas pequeñas cosas, el tipo de sombreros de los hombres y las mujeres de la Graciosa, las gorras de tela con visera de las mujeres de Lanzarote, el sombrerito pequeño que duró hasta, bueno, yo llegué a entrevistar en los años 70 todavía una anciana que llevaba el sombrerito, lo que llamamos el sombrero de maga, sí. Ese tipo de pequeños detalles, las monteras en la isla de La Palma, que duraron pues hasta casi los años 60. Juan José me habla de conocidos de él que le nombraban, pues yo me acuerdo de ver a fulanito que venía con la montera todavía puesta, estoy hablando de, bueno, de un amigo, sí. Vamos a dejarlo ahí. Y si trabajáramos en el diseño, bueno, si trabajáramos, me acabo de incluir como si yo supiera algo de esto. Si trabajáramos en el diseño, ¿tendría sentido o no? Digo, tomo como un referente que no es poco. Un Néstor de la Torre y la creación de su traje típico folclórico para promocionar el folclore dentro de un espectáculo. ¿Eso tendría cabida? Perdona que tome la palabra de Por nuevo, favor, que podía sí. hablar.
vamos a ver, lo importante es que la gente sepa lo que está vistiendo. Si tú eres honesto y realmente te inventas un traje y dices después, oye, ¿tú de qué vas vestido? Y preguntas, no, pues de nada, porque esto me lo inventé yo, me lo hice de esta manera. Vale. Pues oye, está dentro de la libertad de cada persona de elegir y demás. Lo malo es cuando inventas y luego lo pretendes vender como si fuera de verdad. Vale. Que está amparado por la historia o está amparado por estudios de indumentaria. Sí. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Y desgraciadamente han habido casos en nuestra isla notables de gente que inventa hechuras de prendas y que inventa indumentarias completas y luego las venden como indumentarias tradicional, por ejemplo, que es un error decirlo. Producto de un trabajo de investigación que no ha existido. Vale. Por eso hacía referencia antes a esos falsos profetas a los que hay que tener mucho cuidado. Pero sin embargo yo estoy hablando justo de todo lo contrario, de permitir ciertas licencias para, no sé si crear, a lo mejor es una estupidez lo que estoy diciendo, con toda la probabilidad seguramente, crear no sé, una indumentaria, eso, inventada, que no sea un disfraz, para entendernos, y que tuviera alguna connotación más del siglo XXI o realmente eso, por un lado, ni se necesita y por otro lado tampoco... Ya no sería un traje tradicional, porque el traje tradicional es aquel que realmente usó la población. Estamos hablando entonces de un traje típico, si la gente lo asume para un espectáculo como tal, exacto, es un ballet, pues me hago un traje específico para un ballet. O en carnavales, las asociaciones culturales del carnaval, que todos los años sacan su diseño nuevo, ¿no? Claro, realmente su disfraz. Y los trajes típicos no llegan a ser disfraces, pero casi, porque es un traje que no usó la población, sino que es una recreación o una invención, como dijiste antes, de Néstor Martín Fernández de la Torre, que él nunca dijo que fuera un traje... No, si él lo creó y lo dijo, de hecho era el disfraz de Néstor, él mismo lo decía, ¿no? Un poco vistió un espectáculo maravilloso, sí, que lucía... Sí. Ahora en La Graciosa se está promocionando mucho, hay una familia muy conocida que promocionan unas telas con hechuras semitradicionales que parecen patchwork, que son como trocitos de tela unidos y tal. Y la gente... es la camisa típica o no sé qué. Claro, pero la camisa no es una camisa tradicional. Hay algunas que tienen formas tradicionales, pero realmente es como si fuera el trabajo de manualidad de patchwork unido. Pero mira, al final el pueblo lo está asumiendo. Y a lo mejor, vete a saber tú si dentro de X es el traje típico de la Isla de la Graciosa, pero no es un traje tradicional. Entonces, hay que saber distinguir. O sea, nosotros siempre decimos desde el Consejo... vestirse de mago no es disfrazarse, que eso ya es una frase bastante bien hecha, pero no hace falta que te vistas para ir a una romería si no vas a participar. O sea, si yo voy a Tegueste, ahora que estamos tan próximos a la primera romería que se va a celebrar. Bueno, concretamente la de Tegueste no se va a celebrar. La no romería, perdón, pero bueno, se va a hacer la exhibición y se van a poner, y la gente va a ir vestidos con un traje. Entonces, si tú no vas a participar en lo que es en el caso de una romería, en el desfile dentro, vete con tu ropa normal, que no hay necesidad de pasar calor, de vestirte mal o de disfrazarte y de ridiculizar tu propia identidad, ¿no? De decirlo de alguna manera. Entonces, vete de calle, no hace falta que vayas mal vestido. La gran diferencia, entonces, finalmente me queda claro, es que cuando hablamos de vestimenta tradicional es porque en algún momento la población, de verdad, y no porque hubiera una romería, que en ese momento seguramente como tal las conocemos hoy no existían, se vestían con esa vestimenta, justamente, valga la redundancia. Esa es la gran diferencia. En este sentido, Juan de la Cruz, le agradezco mucho su tiempo y sobre todo esta exposición a la que me imagino que tendrá usted, por ejemplo, 3 razones por las que deberíamos venir a verla. Y con esto ya casi terminamos. Bueno, pues yo creo que no solo yo, sino los otros comisarios, el museo, el Ayuntamiento de La Laguna, que también colaboró, todas las instituciones, el Consejo Sectorial. Estamos orgullosos de esta exposición, de este trabajo que al final dio como resultado la exposición. Pero las razones son, primero, pues conocer parte de nuestra historia a través de la indumentaria, que me parece fundamental y me parece precioso, porque no es simplemente unos trajes expuestos en maniquíes, son unos trajes que tienen al lado unos paneles donde se da una información muy concreta y muy interesante para cualquier persona, no solo para los estudiantes, sino para las personas mayores. Luego, visualmente es otra razón, porque es muy bello, los trajes, los modelos como están expuestos son muy bellos. Y tercero, el tener ocasión de ver prendas antiguas de verdad y complementos de
de estas indumentarias que raramente se exponen, o sea que lo normal es que estén guardados en estas cajas y en este espacio donde estamos realizando el programa. Pues la entrada es gratuita, o sea que excusas no hay, como aquello que decíamos antes de que el que se viste mal es porque quiere, el que no viene a visitar esto, salvo alguna causa de fuerza mayor, es porque no quiere. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por este espacio, por este tiempo, por esta exposición y por el trabajo que lleva realizando durante tantos años. Gracias de verdad, Juan. De nada. Gracias también a Juan José Santos por la parte que le toca, por el trabajo magnífico que durante años lleva realizando y sigue realizando en la isla de La Palma, entre otros lugares, pero fundamentalmente desde la isla de La Palma para el resto del archipiélago y el mundo, con la Asociación Cultural Echentive, que se lo ha tomado siempre muy en serio y que todavía hoy sigue siendo un referente, cosa que aplaudimos los que estamos francamente enamorados de lo nuestro, de lo que fuimos y de lo que seremos en el futuro. Gracias de verdad, Juan José Santos. A ti. Y Dulce Rodríguez de la Rosa, pues qué decir, muchísimas gracias por la labor, no solo aquí en esta exposición, sino en el Consejo Sectorial, que desde luego están para un roto y para un descosido, nunca mejor dicho. Gracias por ese trabajo, gracias por el tiempo y gracias por adelantado, por lo que sé que continuarán trabajando para un futuro inmediato. Gracias a ti y a abrirnos las ondas para poder llegar a cuanta más gente mejor. Ni es la primera ni será la última. Gracias de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Y a ustedes, como siempre, mi deseo de salud, de paz, de felicidad y mi agradecimiento por haber elegido una vez más Canarias Radio y Canarias Mi Mundo. Recuerden, la exposición Tapadas puede visitarse hasta el 11 de mayo en el Museo de Historia y Antropología de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Sean felices, cuídense mucho.